Lucía Mendoza siempre había sido diferente. No solo por su apariencia, sino por su forma de ser. Inteligente, curiosa y con sueños grandes, nunca había dejado que los comentarios sobre su piel y su cabello fueran un obstáculo. Sin embargo, la escuela a la que asistía no era un lugar fácil para alguien como ella. Aunque vivía en un barrio periférico de Buenos Aires, un lugar con sus propios desafíos, la situación dentro de la escuela era aún más compleja. Allí, Lucía era una excepción, una joven afrodescendiente que se veía constantemente rodeada de miradas despectivas y palabras hirientes. Había aprendido a encajar, o al menos a parecer que lo hacía, pero las constantes humillaciones de sus compañeros la mantenían en un estado constante de inseguridad. En su interior, luchaba con el sentimiento de ser invisible, aunque todos la veían. Ese día en particular, el sol se colaba a través de las ventanas de la escuela, y Lucía sentía que la ansiedad se apoderaba de su pecho. El aire estaba tenso, y a pesar de las sonrisas de sus compañeros, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. El momento llegó sin previo aviso. Mariana, la chica popular de la escuela, se acercó con su grupo de amigas. Desde el primer día de clases, Mariana había hecho todo lo posible por hacerle la vida imposible a Lucía. Comentarios sobre su cabello, burlas sobre su acento, y risas escondidas que siempre lograban llegar a sus oídos. Pero esa vez fue diferente. Mientras la clase de deporte se desarrollaba, Mariana se acercó, con una sonrisa cargada de sarcasmo. ¿Sabías que el sol brilla más para ti, Lucía? Porque el resto de nosotros apenas te vemos, dijo, en voz alta, para que todos pudieran escuchar. Las risas siguieron. Lucía se quedó allí, paralizada. Sabía que lo que venía después no sería diferente a las veces anteriores. Pero esa vez algo dentro de ella cambió. Mariana empujó a Lucía, la tiró al suelo, y se rió con sus amigas. El eco de las risas retumbó en sus oídos. En lugar de levantarse de inmediato, Lucía permaneció allí, mirando al suelo. Sus pensamientos corrían desordenados, y por un momento, su mente fue un caos. ¿Qué pasaba con ella? ¿Por qué, después de todo, la situación nunca cambiaba? ¿Qué debía hacer para finalmente sentirse como una persona normal? Cuando llegó a casa, Lucía intentó esconder sus pensamientos y emociones detrás de una fachada de normalidad. Pero su madre, Rosa, sabía perfectamente que algo no estaba bien. ¿Qué pasó, hija? No me gusta verte así, le preguntó mientras le acariciaba el cabello. Lucía intentó esquivar la mirada, pero no pudo ocultar el dolor en sus ojos. Finalmente, le contó lo sucedido. Rosa la escuchó en silencio, con una mezcla de tristeza y comprensión en su rostro. Pero Lucía sentía que no podía compartir todo lo que llevaba dentro. Sabía que su madre había sufrido muchas cosas en su vida, pero lo que más le dolía a Lucía era ver que el sufrimiento de su madre ya no era suficiente para encontrar consuelo. Se sentó junto a su madre y, por primera vez en mucho tiempo, admitió su miedo. No sé si puedo seguir adelante, mamá. Me siento tan pequeña, tan invisible. Quizás nunca sea capaz de hacer lo que quiero, quizás nunca encaje. Rosa la miró fijamente, como si las palabras de su hija atravesaran su alma. Lucía, a veces las personas nos lastiman porque tienen miedo de lo que somos. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que su odio te defina. La verdadera fuerza viene de dentro. Lucía no lo entendió en ese momento, pero algo en sus palabras quedó grabado en su corazón. Algo dentro de ella comenzó a cambiar, aunque todavía no sabía cómo. No olvides darle like y compartir si te ha conmovido la historia de Lucía. ¿Alguna vez has vivido algo similar? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y si te gusta este tipo de historias de superación, suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Te esperamos. Al día siguiente, Lucía se levantó con la sensación de que nada iba a cambiar. La humillación del día anterior todavía pesaba sobre sus hombros. La escuela parecía un lugar al que tenía que ir solo por obligación, y no por elección. Mientras se alistaba para ir a clase, la conversación con su madre seguía resonando en su mente. La verdadera fuerza viene de dentro. Esa frase estaba clavada en su corazón, pero Lucía no sabía cómo aplicar esas palabras a su vida. ¿Cómo podía encontrar esa fuerza que su madre había mencionado cuando sentía que todo en su entorno estaba en su contra? Sin embargo, había algo en su interior que se negaba a ceder. Por primera vez, decidió no esconder su dolor. Aunque temía lo que podía pasar,
Lucía estaba decidida a cambiar algo, aunque solo fuera un poco. Sabía que si no hacía nada, su mundo seguiría siendo el mismo, y eso era algo que ya no estaba dispuesta a permitir. De camino a la escuela, su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante, aunque aún no lo sabía. A medida que las horas pasaban en la escuela, Lucía intentaba mantenerse ocupada, sumida en sus libros y sus tareas, sin prestar demasiada atención a las miradas y los susurros. Pero no fue suficiente. Mariana, como siempre, encontró la forma de acercarse y lanzarle una nueva agresión verbal. Esta vez, el grupo de chicas de Mariana comenzó a reírse de un proyecto en el que Lucía había puesto mucho esfuerzo. ¿Por qué siempre te tomas todo tan en serio, Lucía? Te crees tan especial, pero no eres nada más que una sombra en este lugar, dijo Mariana, burlándose de ella frente a toda la clase. Lucía, como de costumbre, no reaccionó. Se quedó quieta, observando cómo las risas se intensificaban a su alrededor. En su interior, algo estaba comenzando a romperse. Pero en lugar de sentirse derrotada, como en tantas otras ocasiones, Lucía sintió algo más. Un coraje silencioso comenzó a crecer en su pecho. No estaba segura de qué lo había provocado, si la constante humillación o las palabras de su madre, pero algo estaba cambiando. ¿Por qué no respondes, Lucía? ¿Acaso no tienes nada que decir? Mariana insistió, notando que Lucía no había dicho ni una palabra. Y fue en ese momento, con toda la clase observando, que Lucía encontró su voz. Sí, tengo algo que decir. No soy la sombra de nadie. Soy alguien, con o sin tu aprobación. Y no necesito tu respeto para saber quién soy, respondió, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Esa respuesta, que a Lucía le costó mucho dar, fue el primer paso hacia la transformación. Cuando las clases terminaron, Lucía se dirigió directamente a su casa. Su padre, Raúl, había estado esperando en casa por un par de horas, como siempre hacía, después de un largo día de trabajo. Al verla entrar, con una expresión seria, Raúl supo que algo no estaba bien. ¿Qué ha pasado, hija?, le preguntó, alzando una ceja mientras dejaba el periódico a un lado. Lucía, por primera vez, decidió no guardarse nada. Papá, Mariana me humilló otra vez. Me llamó sombra, me dijo que no valgo nada. Pero no pude quedarme callada esta vez. Le respondí. Le dije que no necesito su aprobación. Raúl la miró fijamente, sin decir nada por un momento. Lucía sintió que su corazón latía más rápido mientras esperaba una respuesta. Finalmente, su padre la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda, pero al mismo tiempo, segura. ¿Y cómo te sientes ahora?, preguntó Raúl. Lucía lo miró, sorprendida por la pregunta. No sé. No me siento mejor, pero tampoco peor. Creo que es un comienzo. Quizás nunca cambien las cosas aquí, pero yo puedo cambiar mi forma de verlas. Raúl asintió lentamente. Eso es lo más importante. Tienes que aprender a pelear las batallas que realmente importan. Y, sobre todo, nunca olvides que tu valor no depende de lo que piensen los demás. Eres más fuerte de lo que crees, y ese es el primer paso hacia lo que realmente eres capaz de lograr. Lucía sintió que sus palabras calaban hondo. En ese momento, no solo encontró consuelo, sino también un propósito más grande. Su lucha había comenzado, no en la escuela, sino en su propio corazón. Si te has sentido identificado con la historia de Lucía, no dudes en comentar y compartir tu experiencia. ¿Alguna vez enfrentaste algo similar? Queremos leer tu opinión. Si quieres seguir viendo cómo se desarrolla la historia, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Te esperamos con más contenido inspirador. Lucía pasó los días siguientes con una sensación de incertidumbre. Sabía que su respuesta a Mariana había sido un primer paso, pero no estaba segura de si sería suficiente. Cada vez que entraba a la escuela, sentía el peso de las miradas, el murmullo detrás de ella. Los comentarios de Mariana seguían resonando en su cabeza, y aunque intentaba no dejarse afectar, el temor de que todo volviera a ser lo mismo la hacía dudar. La lucha interna entre querer sentirse libre y la necesidad de encajar la mantenía atrapada en un ciclo de inseguridad. Por la tarde, cuando regresó a su casa después de un largo día, se encontró nuevamente con su padre, Raúl, quien había notado su silencio. ¿Cómo fue el día hoy, hija?, le preguntó, esperando que Lucía abriera el corazón. Lucía lo miró por un momento, sabiendo que no podía esconder más lo que sentía. Hoy, papá,
no sé si soy capaz de soportarlo más. Siento que no puedo ser yo misma aquí. Todo el mundo me observa, me juzga. Raúl la miró fijamente, como si estuviera viendo algo más allá de las palabras. Lucía, te lo he dicho antes, la fuerza viene de dentro. Pero no basta con que te lo diga. Necesitas creerlo tú misma. Lo que ves en los demás no define lo que eres. Solo tú tienes el poder de cambiar cómo te sientes contigo misma. Esas palabras resonaron en Lucía de una manera diferente. Ya no eran solo palabras consoladoras, sino una verdad que comenzaba a calar hondo. La siguiente mañana, cuando Lucía llegó a la escuela, había algo diferente en ella. La inseguridad que la había acompañado durante años parecía haberse disipado, aunque fuera por un momento. Cuando Mariana la vio, hizo una mueca como si estuviera esperando que Lucía respondiera de la misma manera sumisa de siempre. Pero Lucía no era la misma. Al ver el gesto de Mariana, se acercó con una calma que sorprendió incluso a sí misma. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Hoy no vas a darme más lecciones de dignidad? ¿O te has cansado de ser la heroína de tu propia historia?, dijo Mariana, buscando una reacción. Lucía la miró directamente a los ojos, sin mostrar miedo, sin rabia, pero con una firmeza inesperada. Mariana, no necesito ser tu heroína. Soy mi propia heroína. No voy a seguir permitiendo que tus palabras me definan. Soy más que eso, y no voy a seguir jugando tu juego. Al escuchar esas palabras, Mariana se quedó en silencio, sorprendida por la reacción. Los murmullos en el aula se apagaron por un momento. Lucía había hablado con una seguridad que nunca había mostrado antes. Para ella, ese momento fue mucho más que una simple confrontación. Fue el primer paso hacia la verdadera liberación. Ya no se trataba de ganar o perder en los ojos de los demás. Se trataba de ser ella misma, sin pedir permiso, sin excusas. Después de ese encuentro, Lucía sintió una mezcla de alivio y orgullo. Pero algo más importante ocurrió. Su perspectiva sobre sí misma comenzó a transformarse. Ya no buscaba desesperadamente la validación ajena, sino que comenzaba a ver el poder que tenía en su interior. En casa, compartió su experiencia con su padre, quien sonrió al escucharla. Eso es lo que quería escuchar, le dijo Raúl, con un brillo en los ojos. Te he visto crecer, hija. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera batalla no está en lo que los demás piensan, sino en lo que tú crees sobre ti misma. No importa cuántas veces caigas, lo importante es siempre levantarte con más fuerza. Lucía lo miró, comprendiendo finalmente lo que su padre le había querido enseñar todo ese tiempo. Esa lección no se trataba solo de enfrentar a Mariana o a cualquiera más, sino de enfrentarse a sí misma, a sus propios miedos e inseguridades. A partir de ese momento, Lucía supo que el verdadero poder no radicaba en la capacidad de vencer a los demás, sino en la habilidad de aceptar y abrazar quien era realmente. Con una sonrisa, Lucía se levantó del sillón. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no estaba dispuesta a dejar que nadie le robara su paz ni su identidad. Si alguna vez has tenido que enfrentar una situación similar, déjanos un comentario contándonos cómo lo superaste. ¿Cómo encontraste tu fuerza interior? Queremos saber tu historia. Si te has sentido inspirado por el viaje de Lucía, no olvides darle like y suscribirte para ver cómo continúa esta emocionante historia. Te esperamos con más contenido de superación y empoderamiento. Lucía pasó las siguientes semanas con una sensación renovada. Aunque la discriminación seguía presente, algo dentro de ella había cambiado. La chica que alguna vez temía las miradas ajenas, ahora caminaba con más confianza. Cada vez que Mariana o alguno de los demás la atacaba, Lucía respondía con calma, sin entrar en discusiones ni ceder al juego de la provocación. Había encontrado un equilibrio entre la calma y la firmeza, algo que le permitió estar en paz consigo misma, independientemente de lo que sucediera a su alrededor. Ese proceso no fue fácil, pero Lucía sabía que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras estudiaba en su habitación, su padre entró con una carta en las manos. Lucía, este es tu futuro, dijo, entregándole el sobre con una sonrisa. Lucía miró la carta con nerviosismo, pero también con una mezcla de esperanza. Al abrirla, vio que había sido aceptada en la universidad que tanto deseaba. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el reconocimiento de que su esfuerzo valió la pena, que su lucha interna había valido la pena. Pero más allá de la carta, Lucía comprendió algo mucho más profundo.
El verdadero logro no era ser aceptada en una universidad, sino haber aprendido a amarse y respetarse a sí misma, más allá de las expectativas de los demás. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y reflexión. Lucía había alcanzado algo que parecía inalcanzable, pero también sabía que esto era solo el principio de un camino mucho más largo. La aceptación social, aunque importante, ya no era su objetivo principal. Se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, se había preocupado demasiado por lo que pensaban los demás, pero había dejado de lado lo que pensaba de sí misma. Ahora, con una claridad renovada, entendía que la verdadera libertad radicaba en ser fiel a su identidad, sin depender de las opiniones externas. Un día, mientras caminaba por el parque después de clases, se encontró con Mariana. En lugar de apartar la mirada o sentirse incómoda, Lucía la miró directamente a los ojos. Mariana, sorprendida por la calma de Lucía, intentó provocarla, pero en esta ocasión, Lucía no respondió con palabras, sino con una mirada llena de confianza. «No necesito tu aprobación para ser feliz», dijo Lucía con serenidad, y siguió caminando sin mirar atrás. No había enojo en sus palabras, solo una profunda aceptación de sí misma. Fue en ese momento cuando Lucía entendió que había ganado la batalla más importante, la batalla por su paz interior. Mariana pudo seguir con su vida, pero Lucía ya no necesitaba justificar su existencia ante nadie. La última noche antes de comenzar su nueva etapa en la universidad, Lucía se sentó frente al espejo, observando su reflejo. Durante tanto tiempo, había buscado en los demás la validación que solo ella podía otorgarse. Ahora, al mirarse, veía a una joven fuerte, decidida y orgullosa de ser quien era. Recordó las palabras de su padre: la verdadera batalla no está en lo que los demás piensan, sino en lo que tú crees sobre ti misma. Lucía sabía que el camino por delante no sería fácil, que todavía habría obstáculos, pero algo en su interior le decía que, pase lo que pase, ella siempre tendría el control de su vida. Esa noche, se durmió con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había superado su mayor desafío. No solo había conquistado su sueño, sino que, más importante aún, había conquistado a sí misma. La joven que había temido ser rechazada ahora sabía que la verdadera victoria no estaba en las victorias externas, sino en la capacidad de mantenerse fiel a su identidad, siempre. Si has sentido alguna vez la misma inseguridad que Lucía, no dudes en dejar un comentario sobre cómo has logrado superar tus propios miedos. Queremos conocer tu historia de superación. Si te ha inspirado este viaje, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido motivacional. Te esperamos con más historias que te inspirarán a seguir adelante.